Bueno, vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 10. Ya estamos que terminamos nuestra serie en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por eso os escribo estando ausentes, para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es la necesidad de una iglesia sana. Una tarde tranquila de jueves, María recibe una llamada. ¿Cuál de todas las que hay aquí? No sé, pero una de ellas. María recibe una llamada y es su médico. Y le dice María con un tono serio, necesito que vengas mañana para repetir algunos exámenes. El corazón de María se acelera y en su mente se imagina todos los posibles escenarios. ¿Estaré enfermo? ¿Tendré algo grave? ¿Qué está pasando? Y este tema de tenernos que examinar, tener que ir al médico, ¿a cuánto les gusta ir al médico? A muy pocos. De alguna manera es como debilidad, ¿no? No nos gusta ir al médico porque va a mostrar que de pronto hay áreas de debilidad en nuestro cuerpo y no queremos enterarnos. Y el mismo principio se aplica a lo que Pablo está hablando a la iglesia. Nosotros no queremos examinarnos porque de alguna manera no queremos ser confrontados con esas áreas que hay en nosotros que necesitan ser sometidas al Señor. Y es interesante porque en el ámbito espiritual nosotros podemos escuchar la palabra del Señor y aún predicarla. Y la palabra del Señor se puede convertir en ruido blanco. ¿Sí sabe lo que es ruido blanco? Que uno se muda a un lugar y de la primera noche escucha que el tren pasa toda la noche, el segundo día escucha que el tren, ya el tercer día se volvió ruido blanco el sonido del tren. Ya uno no lo escucha. Hasta que alguien viene a visitarnos y dice, tengo un dolor de cabeza, no dormí anoche. ¿Y qué te pasó? Ese tren que pasa toda la noche, ¿en serio? Y muchas veces así ocurre con la palabra del Señor, se vuelve ruido blanco. Escuchamos la palabra, pero la palabra no baja al corazón. Escuchamos la palabra, pero no transforma, no cambia, porque se volvió ruido blanco. Y Pablo dice que en ese punto de endurecimiento se encuentra la iglesia en Corinto. Ellos están cuestionando si Cristo verdaderamente habla a través de Pablo. Y Pablo les responde a ellos, bueno, ustedes están en Cristo. La respuesta es sí. Y no se dan cuenta que esa actitud que ustedes tienen no se conforma a Cristo. Es como el argumento que Pablo está mencionando aquí.
Y plantea una pregunta o dos preguntas muy importantes, Pablo, en este texto. ¿Cómo saber si yo estoy descalificado como cristiano? ¿O cómo sé si soy un cristiano verdadero? Y de alguna manera Pablo nos da tres herramientas o nos da tres recursos que Dios nos ha dado para responder esa pregunta. Y el primer recurso que el Señor nos da se encuentra en los versículos 1 y 2, que es la disciplina eclesial. Él dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, y menciona que 2 o 3 testigos y que el asunto se va a traer a la congregación. En otras palabras, así como en el Antiguo Testamento, cuando había un asunto de juicio, se traían a 2 o 3 testigos. Pablo está diciendo, este asunto es muy serio y ha escalado a un punto en el que la congregación tiene que involucrarse. Pablo ha tenido muchas situaciones con esta iglesia en Corinto, tensiones, lo han cuestionado, se han preguntado si es apóstol, pero es interesante que Pablo no abandona a los corintios en su lucha espiritual. Y es muy particular porque Pablo los ama mucho. Ellos no creen que Pablo los ama porque les está como... se les está metiendo al rancho, eso es un dicho colombiano, o sea, se les mete al rancho y cuando a uno se le mete en el rancho, a la cocina, a la sala, uno siente que no lo están amando. Pero Pablo está diciendo, en el capítulo anterior mencionó que él es un padre para la iglesia, los ve con ese corazón paternal y él dice, por la misma razón no puedo ser permisivo en tolerar el pecado. Así como los padres es necesario que confronten y estorben a sus hijos en todos los aspectos que son contrarios a los principios de Dios, de la misma manera, yo estoy aquí para estorbarlos. Algunos dirán, no es que somos masoquistas, porque cada vez que vamos... La palabra del Señor nos habla directamente, nos habla fuertemente, pero la razón es porque nuestro corazón endurecido necesita escuchar el mensaje y el consejo del Señor. Y Pablo dice, este asunto ha escalado a un punto en el que necesitamos traer la disciplina eclesial. Ahora, en nuestra época, donde la tolerancia se confunde con la tolerancia se confunde con el amor y la confrontación siempre se ve como juicio. O sea, si tú no me toleras, no me amas. Y si tú me confrontas, me estás juzgando. Entonces, en medio de una sociedad como la que nosotros vivimos, este tema de la disciplina se puede percibir como anticuado e incluso ofensivo. Pero recordemos, hermanos, que el propósito que nosotros tenemos es ser más como Cristo. El propósito que nosotros tenemos es ser una iglesia sana. Y una iglesia sana se compone de miembros que están sanos. Y no es posible vivir la vida cristiana como miembros sanos sin la disciplina, sin examinar cómo está nuestro corazón frente a ciertas realidades de la vida. Y por otro lado, recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 18, cuando él dice, si tu hermano está en pecado, ve y háblale solo. Si no te escucha, ve con 2. O sea, la razón por la que esto se ha vuelto un asunto eclesial es porque ha ido el 1, han ido el 2, han ido el 3, el 4, el 5. Y como los hermanos no recapacitan, es necesario en amor involucrar a toda la iglesia a ver si la persona sí entra en razón de su pecado. Lo más severo de esto, hermanos, o lo más delicado de esto, es que necesitamos la disciplina porque la paciencia del Señor, aunque es abundante, no es infinita cuando se trata del pecado consciente y continuo. O sea, no podemos abusar de la gracia del Señor. El Señor nos habla, el Señor nos manda mensajes a través de la palabra, a través de alguien que está pasando por la misma situación a la cual yo me estoy acercando, pero no vemos los mensajes, no escuchamos.
Y entonces la palabra dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pero lento no significa que el juicio del Señor o la disciplina del Señor nunca nos va a llegar. Y Pablo dice, el pecado es como el cáncer en el cuerpo. Tiene que ser confrontado, tiene que ser sometido a quimioterapia, tiene que ser sometido a radioterapia. El pecado puede infectar, hacer metástasis en toda la congregación. Y por esa razón, entonces, es tan serio que nos tomemos esto en cuenta. Bueno, esto también a nosotros nos puede caer muy mal porque vivimos en una sociedad individualista, en donde nosotros decimos que nadie se meta en mi vida, yo tomo mis propias decisiones, lo que yo hago a nadie le afecta, lo cual el COVID nos corroboró que es mentira, que vivimos en una sociedad que somos interdependientes los unos de los otros y que a mí no me digan nada, yo me voy para la calle, puede ser que te contagies, vengas a tu casa y mates a tu abuelo. Es decir, no vivimos tan así, vidas tan independientes como pensamos. Y por eso, frente a este tema, Pablo dice que no hay espectadores inocentes. El permanecer al margen implica tolerancia, pero hace que uno sea parte del pecado. Y el enfado de Pablo con la tolerancia de los corintios hacia los pecados más escandalosos, ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 5. Hay una persona que está durmiendo con su madrastra en la iglesia. Y la gente dice, aquí no está pasando nada. Ay, bienvenidos, ¿cómo están? O sea, hagámonos los que nadie está viendo nada. Aquí no está pasando nada cuando todos sabemos que está pasando. Y Pablo dice, ese tipo de permisividad, esa pasividad a la hora de nosotros confrontar el pecado, no corresponde al pueblo de Dios. Como tampoco corresponde al pueblo de Dios que no seamos misericordiosos a la hora de perdonar a los que se arrepienten. O sea, no corresponde al pueblo de Dios que nos hagamos los de la vista gorda y aquí no está pasando nada cuando vemos que el hermano va camino, ¿cierto? Pero también no corresponde al pueblo de Dios cuando hay arrepentimiento genuino y sincero y nosotros seguimos endurecidos. Y por eso Jesús contó esas 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo que se pierde. Y cada una de esas parábolas terminan con fiesta y banquete porque aquel que estaba perdido ha venido y se ha arrepentido. Entonces implica una actitud hacia el pecado, pero también de celebración ante el arrepentimiento. Nosotros muy poco celebramos el arrepentimiento de la gente, sino que decimos, ¿quién sabe si sí? Nosotros no celebramos el arrepentimiento como tal. Y esto creo que es importante porque cuando uno ve así situaciones en la vida de la gente, que otra vez desde los lentes de la cultura puede ser, este sí es metido. La palabra nos llama a nosotros a decir la verdad en amor. Y esto no es solamente para los pastores de la iglesia. Eso está en el mandato a los unos a los otros. Es horrible, es horrible. Uno no quisiera porque es mejor quedarse al margen, seguir comiendo buñuelo, seguir tomando chocolate y no tener que hablar de estas cosas. Es mejor ir y cha, y seguimos como si no pasara nada. Y dice Pablo, esa no es la actitud en la que debe vivir la iglesia, porque en la iglesia tenemos que decirnos la verdad en amor. ¿Y qué es esto de decirnos la verdad en amor? Es ayudarle en amor a ver a nuestro hermano cuando un hábito o comportamiento no se ajusta a la verdad del evangelio. Y eso no tiene que ver solo con cosas sexuales. Cuando vemos el ensimismamiento en nuestros hermanos, cuando vemos el orgullo, que están pensando más en ellos mismos que en el avance del reino de Dios, cuando vemos que hay alguien que está persistiendo en algo que llamamos un pecado pequeño, pero que daña y destruye.
Hermanos, en todos esos escenarios estamos llamados como iglesia a acercarnos. Ahí es cuando dice, si tú ve, va uno, va dos, el llamado que nos hace el Señor. Pero una segunda herramienta que el Señor nos da, un segundo recurso, es el llamado a la autoevaluación. Y miren ustedes lo que dice el versículo 5 y versículo 6. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Pablo les dice, ¿y qué tal si el escrutinio, ¿se entiende la palabra escrutinio? Mirando con lupa. ¿Qué tal si el escrutinio que le están haciendo a mi ministerio se lo hacen a ustedes mismos? Miren a ver si están en la fe. Porque ese análisis exhaustivo y en detalle no se lo hacen a ustedes mismos. Y creo que este llamado hace eco de la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5, donde Jesús dice que intentamos sacar la paja del ojo ajeno sin antes quitar la viga de nuestro propio ojo. Porque, hermanos queridos, si nosotros examináramos nuestra vida con el detalle que examinamos la vida ajena, nosotros estaríamos avanzando y creciendo en santificación. Claro, lamentablemente nuestro ojo biológico, fisiológico, está desarrollado para mirar hacia afuera. O sea, nuestro ojo no mira los órganos internos, mira hacia afuera. Y entonces ahí está el regalo de la autoevaluación, de nosotros estar continuamente examinando nuestras vidas, orando como oraba el salmista: Señor, si hay, escudriña mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. Por eso muchas veces es muy fácil cuando alguien viene a hablar con uno, le cuenta sus situaciones y uno ve la solución del problema con una luz. ¿Cierto? En un minuto uno dice, mira, esto se mueve aquí, esto se organiza así, y así se soluciona el problema. Y uno se ahoga en las propias situaciones de uno mismo. Porque precisamente tanto necesitamos la comunidad para hacernos ver esos pecados que no vemos, como necesitamos la autoevaluación. Está muy de moda este tema de la introspección psicológica, ¿cierto? Que es comprender nuestros pensamientos y comportamientos, analizando nuestras experiencias pasadas y patrones mentales. Pero lo que Pablo está diciendo aquí no es esta introspección psicológica. La prueba reina de que alguien está en el Señor es precisamente, ¿puedes tú discernir la obra de Cristo en tu vida? El criterio para el autoexamen es, ¿no se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? ¿Cómo sé yo si soy cristiano? ¿Está la presencia viva de Cristo obrando en ti? ¿Está el Espíritu redarguyéndote? Y Pablo luego menciona en el pasaje la posibilidad de no pasar la prueba. Y Pablo no está sugiriendo esto para que nosotros vivamos en una duda crónica en la que no tenemos nunca seguridad de la obra que Cristo ha hecho por nosotros, sino para que nosotros seamos conscientes de la necesidad de una evaluación realista de nuestra condición espiritual. O sea, el fin de esto no es hundirnos en la desesperación. El fin de esto es llevarnos a una dependencia más profunda de la gracia del Señor. Y por eso este llamado, hermanos, nos invita a no tener una fe en la que yo soy cristiano simplemente como etiqueta cultural. Sí, cuando vamos a nuestros países y todo el mundo le dice, Dios le bendiga, 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 señora, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, y todo el mundo vive como le da la gana. O sea, es ir más allá de vivir la fe como una etiqueta cultural.
No, claro, es que como yo soy ecuatoriano y somos católicos, entonces sí, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener una relación con Dios. Y por eso la pregunta aquí es, ¿está viviendo Cristo en ti? ¿Hay evidencia de la obra transformadora de Cristo en tu vida? ¿Se están manifestando los frutos del Espíritu en tus relaciones? ¿Sientes que estás creciendo en amor, en santidad, en semejanza a Cristo? Cuando haces algo, sientes que el Espíritu empieza a palpitar y a decirte, ¿qué hubo? Pilas, por ahí no es, ¿qué pasa contigo? Así como te estás comportando, eso está out of step con el ejemplo de Jesús. ¿Sentimos nosotros ese mover del Señor en nuestras vidas? Porque si no, tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo en el Señor? Estas preguntas, hermanos, no buscan generar ansiedad espiritual en ustedes, sino otra vez que renovemos nuestro compromiso de decir, Cristo es el Señor de mi vida y yo estoy para seguirle y yo estoy para vivir para Él. Ahorita cantábamos que la gloria, que sea una vida que sea para la gloria del Señor. Y que no sea solamente una canción, sino nuestro compromiso diario de vivir vidas para la gloria del Señor. Entonces hemos visto el primer recurso, que es la comunidad y la disciplina eclesial. En segundo lugar, hemos visto la importancia de la autoevaluación, del autoexamen. Y en tercer lugar, vemos la importancia de líderes espirituales dentro de la iglesia que están imitando a Cristo. Yo no sé ustedes qué percepción tienen de nosotros como pastores. ¿Se han dado cuenta que nosotros aquí no tenemos un asunto jerárquico como en algunas comunidades donde la gente no se puede acercar, donde todo el asunto? Aquí somos compañeros de milicia. Nosotros estamos militando con ustedes, junto a ustedes, necesitados de ustedes también. Y el Señor nos ha puesto a nosotros en este ministerio con un rol importante, y es el rol importante de caminar tan cerca del Señor como podemos para que ustedes vean el reflejo de Cristo más palpablemente en nuestras vidas. Hermanos, y cuando ustedes identifican que el Señor ha puesto en medio de ustedes, y espero que esa sea que esa sea la percepción de ustedes, líderes, pastores que quieren vivir como Cristo, vean eso como un regalo precioso en medio de un mundo donde los líderes se enseñorean de la gente. Malcolm Gladwell es un escritor ha ganado muchos premios con el New York Times. Y en uno de sus libros, él dice algo muy interesante. Él señala que a menudo nosotros elegimos mal a nuestros líderes políticos porque nos basamos en su carisma y oratoria e ignoramos el carácter que es crucial para abordar problemas como la injusticia y la corrupción. En otras palabras, cuando los candidatos están en campaña, ¿bajo qué criterio usted vota por ellos? ¿Cómo habla de bonito? No, es que nos va a dar techo. Las promesas, o sea, nosotros nos fijamos en el discurso, nos fijamos en si tiene presencia, si habla y de su boca sale eco, ¿cierto? No el de aquí, sino, ¿cierto? Que resuena el discurso cuando habla. Esas son las cosas que nos llaman la atención, y él en su estudio dice, por eso estamos tan fregados. Porque tenemos que estar viendo es el carácter. Cómo esa gente maneja los asuntos de la injusticia, porque eso es lo que va a perpetuar o va a ponerle un pare a los problemas profundos que tenemos, que son de carácter y no son de oratoria ni de discurso. Y de alguna manera, hermanos, esta atracción hacia líderes que exhiben grandeza y poder es un espejo de las aspiraciones de nuestros propios corazones. Nosotros, en otras palabras, escogemos líderes que proyectan los deseos profundos de nuestros corazones. Y los hermanos en Corinto, así como nosotros,
Se sentían atraídos por esos modelos de liderazgo que hablan de influencia y reconocimiento. ¿Por qué creen que en una iglesia donde se predica por serie, donde vamos por el texto, donde enfatizamos el texto, a la gente no tiene mucho interés en esas cosas? Pero se hace fila en comunidades donde se habla de Rolex, donde se dice que vas a ser grande, donde se dice que todo esto, porque esto resuena en lo más profundo con los deseos de grandeza y poder que todos tenemos, y por eso los líderes que nosotros escogemos reflejan mucho de las aspiraciones de nuestro corazón. Eso es verdad a nivel político, como lo dice Malcolm Gladwell, perdón, y es verdad como lo dice la Escritura en el ámbito espiritual, como lo dice el apóstol Pablo. Y por eso Pablo dice, yo me voy a enfocar y quiero que se enfoquen. Es en la cruz de Cristo. Es en Cristo. Y Pablo dice, Él no es débil para con ustedes, sino que es poderoso entre ustedes. Por lo cual, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Y Pablo dice, la autoridad nuestra no la deben medir en términos de fuerza o carisma, sino en términos de la cruz. Cristo demostró su máximo poder a través de la debilidad de la crucifixión. Y de la misma manera, nuestra autoridad no se manifiesta forzando a la gente, sino en nuestra disposición de abrazar la debilidad por amor a la gente y por el bien del evangelio. Pablo está diciendo, es que ustedes no pueden ver que Cristo está en mí. Es lo que les está diciendo. Cristo murió crucificado en una cruz por nosotros y yo estoy sufriendo por ustedes. ¿No ven la relación entre la debilidad de Pablo y la debilidad de Cristo? O sea, ¿no ven que ese es el patrón del ministerio cristiano? Que no es a través del carisma, de ay, tan chévere, comenzó con un chiste y luego nos masajeó el ego todo el sermón. Estuvo genial ese sermón. Bueno, si Cristo estuviese predicando este sermón, recuerden el mensaje a las iglesias. Reconozco que esto, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. No es masaje de ego todo el tiempo, no, tengo contra ti. Hermanos, y yo pienso que esta comprensión de la autoridad espiritual tiene implicaciones para la iglesia hoy. En un tiempo, como decía ahorita, donde estamos corriendo y haciendo fila detrás de aquellos líderes que alimentan sus deseos de grandeza y evitando aquellos líderes que nos guíen hacia la humildad y el servicio de Cristo. Esa es una prueba para nosotros como iglesia. ¿Quieres saber si estás plantado en la iglesia donde tienes que estar plantado? Pues mira si esto lo puedes ver en nosotros, y yo espero en el Señor que sí. Y creo que un tema importante, hermanos, es que veamos la disciplina como una manifestación del amor y la gracia de Dios. El fin último de la disciplina es que seamos restaurados. Por eso debemos orar por quienes creen que están bien, creen que no tienen pecado, están como la iglesia de la Odisea, nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. Hermanos, si tú estás aquí hoy y estás siempre orando por otras personas, porque Dios cambia a otras personas, por los pecados de otras personas, hermano, clama hoy por tu propio corazón, porque muy seguramente estás ciego a tu propio pecado. Pero al mismo tiempo, hermanos, este texto nos está invitando a que soportemos la reprensión, porque es mejor soportar la reprensión de un hombre que te ama y que quiere evitar que sufras la reprensión severa del Señor en el presente. Y cuando hablamos de la reprensión del Señor en el presente, algunos dirán, uy, el Dios enfurecido va. No, lo que hace el Señor, hermanos, es dejarnos absorber todas las consecuencias de nuestros actos. O sea, Dios siempre está metiendo la mano, su bondad, su misericordia. Y nosotros nunca
saboreamos a plenitud la magnitud de las consecuencias de nuestros actos. Y la disciplina del Señor es que el Señor dice, te voy a dejar saborear para que al tú tocar fondo puedas reflexionar y darte cuenta de la necesidad que tienes de mi gracia y vuelvas rendido a mí. Así que la disciplina en el presente, hermanos, nos invita a dar un U-turn al Señor a tiempo. Porque algún día también estaremos delante de Él y tendremos que dar cuentas. Volvamos por un momento a María, con quien comenzamos, para no dejarla en el sermón. Volvamos nuevamente a María, con quien comenzamos nuestra reflexión. Imaginemos que ha recibido los resultados de los exámenes. Tal vez no era la noticia que ella esperaba, pero examinarse le ha dejado con un diagnóstico claro y un plan de tratamiento. Hermanos, no temamos a examinarnos. Me decía un amigo norteamericano, cuando yo vivía en los Estados Unidos, no iba al médico porque era costoso. Y aquí no voy al médico por cobarde, porque aquí es gratis, pero no quiero darme cuenta si hay algo mal en mí. No quiero someterme a dieta, no quiero someterme a esto, no quiero un plan de tratamiento, quiero vivir día a día y ver cómo va la cosa. Pues hermano querido, Cristo no derramó su sangre por ti para que tú vivas el día a día viendo cómo va la cosa. Cristo murió por ti y te redimió con el propósito de que vivas una nueva vida en Él y para Él. Cristo derramó su sangre para rescatarte de esa vana manera de vivir y enrutar tu vida hacia sus propósitos. Por eso no desperdicies tu vida. Examinémonos. Que qué maravilla que tenemos al mejor, al Espíritu de Dios, que puede ir a lo más profundo de nuestro ser para ver entonces cómo es que podemos crecer y avanzar en el propósito del Señor. Así que hermanos, este es el camino para encontrar sanidad, siguiendo el plan médico que nos ha dejado el Señor en su palabra. Y esto era lo que este era el corto mensaje que tenía el Señor para nosotros el día de hoy. Hermanos, si el Señor ha hablado a tu vida, que no se endurezca tu corazón.